Mi propio hijo me echó de casa el día que enterramos a mi marido. Me gritó en la cara: «Agarra tus cosas y lárgate, solo eras la sirvienta de mi papá». Mientras se reía de mi pobreza abrazado a su esposa, no tenía ni idea del secreto que yo cargaba en aquel viejo abrigo desgastado. Un secreto que transformaría mi dolor en justicia y destruiría para siempre la vida que él construyó sobre mentiras. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. 60 años de vida. 60 años, y nunca imaginé que terminaría de esa manera, siendo arrojada fuera de mi propia casa como si fuera basura. Pero déjenme empezar por el principio, porque esta historia necesita contarse bien. Mi nombre es Consuelo, y durante 35 años estuve casada con Rodolfo. No fue un matrimonio perfecto, lejos de eso. Rodolfo era un hombre difícil, de esos que creen que el mundo gira a su alrededor. Construyó una pequeña empresa de importación en la Ciudad de México que creció con los años, y junto con el dinero vino la arrogancia. Me trataba más como a una empleada que como a una esposa. «Consuelo, prepara mi cena». «Consuelo, mi camisa está arrugada». «Consuelo, no me molestes, estoy trabajando». Nuestro hijo Mauricio creció viendo eso. Creció creyendo que era normal tratar a las personas como inferiores, especialmente a las mujeres. Intenté educarlo diferente, juro que lo intenté. Pero la influencia del padre fue más fuerte. Cuando Mauricio tenía 20 años, Rodolfo lo metió a trabajar en la empresa. Fue ahí donde todo empeoró. Padre e hijo se convirtieron en socios no solo en los negocios, sino también en la soberbia. Tenían sus comidas de ejecutivos en Polanco, sus viajes de negocios, sus secretos. Yo fui quedando cada vez más a un lado. Solo la mujer que mantenía la casa funcionando mientras ellos conquistaban el mundo. Hace 3 meses, Rodolfo comenzó a quejarse de dolores en el pecho. Hombre terco como era, tardó semanas en aceptar ir al médico. Cuando finalmente fue, el diagnóstico llegó como un golpe seco: problema cardíaco grave. Los médicos fueron claros: necesitaba cirugía urgente y cambios drásticos en su estilo de vida. Dejé todo para cuidarlo. Las consultas interminables, los medicamentos controlados, las dietas rigurosas. Mauricio aparecía de vez en cuando, siempre apurado, siempre con excusas sobre juntas importantes y contratos que no podían esperar. Su esposa, Paulina, ni eso. Esa mujer tenía aversión a los hospitales, según ella. Aversión a la responsabilidad, eso era lo que tenía. Rodolfo pasó por una cirugía delicada. Fueron días interminables en el hospital. Yo durmiendo en sillas incómodas, comiendo sándwiches fríos de la cafetería. Mauricio visitó a su padre 2 veces. 2 veces en 10 días de internamiento. Y todavía tuvo el descaro de reclamar que yo no lo mantenía debidamente informado sobre el estado de su papá. La recuperación fue lenta. Rodolfo volvió a casa más frágil, más irritado también. La fragilidad lastimaba su ego. Se desquitaba conmigo, claro. Pero yo me tragaba todo, porque era mi marido, porque eran más de 3 décadas juntos, porque aún tenía la esperanza de que todo aquello significara algo. Una noche, cerca de 2 semanas después del alta, Rodolfo me llamó a la recámara. Estaba sentado en la cama, con una caja de zapatos antigua en las manos. Me pareció extraño. Nunca había visto esa caja antes. «Consuelo», dijo, y por primera vez en años su voz era suave, casi gentil. «Necesito enseñarte una cosa». Me senté a su lado, curiosa. Rodolfo abrió la caja. Dentro había documentos, muchos documentos. Tomó un sobre grueso y me lo entregó. «Esto de aquí son las escrituras de 3 propiedades que compré a lo largo de los años», explicó. «Nadie sabe de ellas. Ni Mauricio, ni los contadores de la empresa. Son inversiones que hice por fuera». Me quedé mirándolo sin entender bien. Rodolfo continuó, con la voz cada vez más débil. «Yo sé que no fui un buen marido, Consuelo. Sé que te traté mal, que no te di el valor que merecías. Pero tú te quedaste. Cuando yo estaba en esa cama de hospital creyendo que iba a morir, tú estabas ahí.
Mauricio no estaba, y eso me hizo pensar sobre muchas cosas. Sacó otro documento de la caja. Este parecía oficial, con sellos y firmas. Hice un testamento nuevo en el hospital, sin que nadie lo supiera. Estas propiedades, que valen una fortuna, quedan todas para ti. La empresa y la casa principal son para Mauricio, como él siempre esperó. Pero el resto, lo que realmente vale, es tuyo. Sostuve los papeles con las manos temblando. No era posible. Rodolfo nunca había demostrado ese tipo de consideración por mí. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, pregunté. Porque no voy a durar mucho, Consuelo. Mi corazón está cansado. Los médicos no quieren asustarme, pero sé leer entre líneas. Y necesito que sepas esto antes de que cualquier cosa suceda. Tomó su abrigo. Aquel abrigo café de lana que usaba hacía años. Estaba colgado en la silla al lado de la cama. Con dificultad, abrió el forro interno. Había un bolsillo secreto ahí, bien cosido. «Guarda estos documentos aquí», instruyó. «Nadie nunca toca este abrigo viejo. Cuando llegue la hora, busca al licenciado Castillo. Él tiene una copia de todo y te van a ayudar». Hice lo que me pidió, todavía medio en shock. Guardé los documentos en el bolsillo secreto y colgué el abrigo de vuelta. «Rodolfo, me estás asustando con esa plática». «Es solo precaución», me cortó. «Pero Consuelo, escucha bien. No le cuentes nada de esto a Mauricio, no antes de que yo me vaya. Él no puede saber». «¿Por qué?». Rodolfo desvió la mirada, y por primera vez vi vergüenza en sus ojos. «Porque conozco a mi hijo, y sé que él es muy parecido a lo que yo fui. Avaricioso, egoísta. Si él se entera de estas propiedades, va a encontrar la manera de quitártelo todo. No dejes que eso pase». Esa noche dormí mal. Las palabras de Rodolfo resonaban en mi cabeza. ¿Será que realmente se estaba arrepintiendo? ¿O sería solo el miedo a la muerte hablando? Los días siguientes fueron extraños. Rodolfo se quedó más callado, más introspectivo. A veces lo cachaba mirándome con una expresión que no lograba descifrar. Otras veces tomaba mi mano y la sostenía por algunos segundos, sin decir nada. Mauricio siguió ausente. Llamaba a diario, eso sí, pero siempre era la misma conversación rápida. «¿Qué onda, mamá? ¿Cómo está mi papá? ¿Se está tomando las medicinas? ¡Qué bueno! Oye, tengo que colgar, junta importante». Paulina apareció una vez para visitar. Pasó 10 minutos en la sala, quejándose del tráfico del periférico y checando el celular cada 30 segundos. Antes de irse, me dio una barrida de arriba abajo y comentó: «Híjole, Consuelo, tienes una cara de cansada. Deberías cuidarte más, ya no eres tan joven». Me tragué el coraje. No era momento para conflictos. Fue un martes por la noche que sucedió. Yo acababa de darle la medicina de la noche a Rodolfo cuando escuché un ruido extraño viniendo de la recámara. Corrí escaleras arriba y encontré a mi marido tirado al lado de la cama, agarrándose el pecho, con el rostro retorcido de dolor. «¡Rodolfo!», grité, arrodillándome a su lado. Intentó hablar, pero no pudo. Sus labios se pusieron morados. Tomé el teléfono temblando y llamé a la ambulancia. Parecieron horas hasta que llegó, pero probablemente fueron solo minutos. Los paramédicos trabajaron en él ahí mismo, en el piso de la recámara. Yo me quedé recargada en la pared, abrazando mi propio cuerpo, sintiendo mi mundo derrumbarse. Uno de ellos me miró y negó con la cabeza despacio. Entendí. Rodolfo murió ahí, en el piso de nuestra recámara, antes incluso de que lograran subirlo a la camilla. Lo que vino después fue borroso. Llamadas, trámites, funeraria. Mauricio llegó 1 hora después, hecho un mar de lágrimas, o al menos fingiendo estarlo. Paulina vino con él, esta vez vestida de negro, el rostro cuidadosamente maquillado para parecer triste. «Por Dios santo, mamá, ¿por qué no me llamaste antes?». Mauricio prácticamente me acusó. Podría haber llegado a tiempo. No tuve energía para discutir. Solo expliqué que todo pasó muy rápido, que no dio tiempo. Los siguientes 2 días fueron un maratón de preparativos. Mauricio asumió el control de todo, claro.
Eligió el ataúd más caro, contrató el mejor servicio de catering para el velorio, mandó hacer un video tributo con fotos antiguas. Todo muy grandioso, todo muy público. Yo solo asentía con todo. Estaba demasiado cansada para pelear, demasiado triste para que me importaran los detalles. El velorio estuvo lleno. Rodolfo conocía a mucha gente de negocios, y todos aparecieron para dar el pésame y hablar sobre qué hombre increíble había sido. Nadie mencionaba cómo trataba a su esposa, claro. Esas cosas se quedan en casa. Mauricio estaba en el centro de atención, recibiendo las condolencias como si fuera él quien hubiera perdido más. Paulina a su lado, elegante y seria, la esposa perfecta dando apoyo. Yo me quedé en un rincón, recibiendo abrazos mecánicos y palabras vacías. Mi más sentido pésame, decían todos. Fue un gran hombre. Tienes que ser fuerte. La noche del velorio, cuando casi todos ya se habían ido, Mauricio se acercó a mí. Por primera vez en los últimos días, estábamos solos. Mamá, necesitamos hablar, dijo con tono serio. ¿Sobre qué, hijo? ¿Sobre la situación? ¿Sobre el futuro? Sentí un hueco en el estómago. Algo en su voz me alertó. ¿Qué futuro? Mauricio miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Mira, yo sé que este no es el momento ideal para hablar de esto, pero con papá que se fue, las cosas van a cambiar. La empresa ahora es mi responsabilidad, la casa también, y necesito saber que entiendes tu posición en todo esto. ¿Mi posición? Repetí, incrédula. Sí, tu posición. Tú siempre fuiste, bueno, la esposa de papá, pero ahora papá ya no está aquí. Y necesito pensar en reestructurar, ¿sabes? Modernizar las cosas. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estaba haciendo eso en el velorio de su propio padre? Mauricio, ¿de qué estás hablando exactamente? Suspiró impaciente. Estoy hablando de que vamos a necesitar hacer algunos ajustes. La casa es muy grande para una persona sola, y tú no vas a necesitar tanto espacio ahora. Entonces estaba pensando en... ¿En qué? En que te mudes a algún lugar más pequeño, más apropiado para tu edad. Hay unas residencias muy buenas para señoras en la zona, ¿sabes? Lugares tranquilos, con gente de tu edad. Fue como si me hubiera dado una cachetada. ¿Me quieres meter a un asilo? No es un asilo, mamá, son residencias de retiro asistidas. Es diferente, y no es ahorita, claro, pero después del funeral platicamos bien sobre eso. Es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos o lo mejor para ti? Su rostro se endureció. No empieces con dramas, mamá. Estoy tratando de ser práctico. Papá me dejó la empresa y las responsabilidades, y parte de esas responsabilidades es cuidarte. Y te voy a cuidar, pero a mi manera. Antes de que pudiera responder, Paulina apareció de la nada. Mauricio, amor, los de la funeraria necesitan hablar contigo. Él me dio unas palmaditas en el hombro. Hablamos después, mamá. Trata de descansar. Y salió, dejándome ahí, sola al lado del ataúd de mi marido, con la mente dando vueltas. El funeral fue al día siguiente. Cielo gris, llovizna fina. Parecía escenario de película, de esas que quieren forzar la tristeza en la pantalla. El panteón estaba lleno de gente, más gente de la que esperaba. Rodolfo tenía contactos en muchos lugares. Me quedé en la primera fila durante la ceremonia, escuchando al padre hablar sobre la vida eterna y el descanso merecido. Las palabras me entraban por un oído y me salían por el otro. Mi cabeza estaba en otro lugar, todavía procesando la conversación con Mauricio la noche anterior. Cuando llegó la hora de echar tierra sobre el ataúd, me acerqué despacio. Tomé un puñado de tierra húmeda y dejé que se escurriera por mis dedos. Gracias, susurré bajito, para que solo yo escuchara. Gracias por finalmente haber pensado en mí. Regresamos a la casa después, donde había comida preparada para los invitados. La sala estaba llena de gente platicando en voz baja, comiendo bocadillos, tomando café. Había hasta quien se reía de algún chiste interno. La vida seguía, incluso ahí, incluso ese día. Yo estaba en la cocina, tratando de tener un momento de silencio, cuando Paulina entró. Cerró la puerta detrás de ella. Consuelo,
¿Puedo hablar contigo? Claro, respondí, sin muchas ganas. Se acercó, sus tacones altos haciendo clic en el piso de cerámica. Mira, yo sé que Mauricio ya tocó ese tema contigo ayer, sobre la mudanza y tal, y solo quería dejar claro que esto no es nada personal, ¿va? ¿No es personal meter a tu suegra en un asilo? No es un asilo, corrigió con una sonrisa falsa. Y mira, es solo que, bueno, Mauricio y yo estamos planeando tener hijos pronto, y esta casa sería perfecta para una familia joven, ¿sabes? Con niños pequeños. No tiene sentido que ocupes tanto espacio sola. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. Esta casa es mía desde hace 35 años, Paulina. Yo crié a mi hijo aquí, construí cada rincón de este lugar. Yo entiendo, de verdad, pero las cosas cambian, ¿no? Y Mauricio, como único heredero, tiene derecho a decidir qué es lo mejor. Vas a ver, hasta te va a gustar la residencia. Hay actividades, otras señoras para platicar. No soy una viejita que necesita actividades recreativas. Corté, sintiendo el coraje crecer. Paulina suspiró. Nadie está diciendo que lo seas. Solo estamos tratando de pensar en el futuro de todos. Y seamos honestas, tú nunca trabajaste, siempre dependiste de Rodolfo económicamente. Ahora esa dependencia pasa a Mauricio. Es natural que él quiera optimizar las cosas. Optimizar. Esa palabra se quedó resonando en mi cabeza. Yo era un costo que debía ser optimizado. La puerta de la cocina se abrió y Mauricio entró, con la cara roja, visiblemente alterado. Mamá, necesito hablar contigo. Ahora. Paulina le echó una mirada rápida y salió discretamente. Me quedé sola con mi hijo. ¿Qué pasó, Mauricio? Agarró una carpeta negra que traía bajo el brazo y la aventó sobre la mesa de la cocina con fuerza. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que acabo de salir de una junta con el abogado de la empresa y descubrí una cosa muy interesante. Mi corazón se aceleró. ¿Descubriste qué? Descubrí que papá tenía cuentas que nadie sabía. Movimientos financieros extraños, compras que no aparecen en la contabilidad oficial. Y lo peor, nadie sabe dónde fue a parar esa lana. Mantuve el rostro neutro, pero por dentro estaba en pánico. ¿Será que había descubierto lo de las propiedades? Yo no sé nada de eso, dije, con la voz más firme que pude. ¿No sabes o no me quieres contar?, disparó él, acercándose. Porque si papá estaba escondiendo dinero, tú seguro sabías. Vivían en la misma casa, estuvieron casados décadas. Tu papá nunca me contaba sobre sus negocios. Tú lo sabes. «No sabes nada», gritó, golpeando la mesa. «Tú me estás escondiendo algo. Yo sé que sí». La puerta se abrió de nuevo y algunos invitados se asomaron, curiosos por el ruido. Mauricio se recompuso rápidamente, forzando una sonrisa. «Disculpen, es solo un asunto familiar. Todo bien». La gente regresó a la sala. Mauricio cerró la puerta de nuevo y bajó la voz, pero el tono siguió siendo amenazador. «Escúchame bien, mamá. Voy a descubrir dónde está ese dinero. Y si descubro que tú sabías algo y no me dijiste, te juro». «¿Me juras qué, Mauricio?». Se quedó mirándome fijamente, respirando pesado. «Yo soy dueño de esta casa ahora. Soy dueño de la empresa. Soy dueño de todo lo que era de mi papá. Y tú eres solo mi mamá. Solo eso. No tienes derechos aquí». Sus palabras dolieron más de lo que cualquier golpe dolería. «Solo tu mamá», repetí bajito. «Solo la mujer que te trajo al mundo, que te crió, que renunció a todo por ti». «¿Renunciaste a qué?», se rió, una risa cruel. «Tú nunca hiciste nada más que quedarte en la casa. Nunca trabajaste, nunca construiste nada. Todo lo que tienes, todo lo que eres, fue porque estabas casada con mi papá. Y ahora él se fue». Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero me negué a dejarlas caer frente a él. «No me vas a meter en un asilo, Mauricio. Tengo derechos». «¿Derechos?», me interrumpió. «Tú no tienes derecho a nada que yo no decida darte. ¿Y sabes qué más? Tienes hasta el fin de la semana para recoger tus cosas y salir de mi casa». «¿Tu casa? Tu papá acaba de ser enterrado hoy en la mañana».
Y es exactamente por eso que estoy siendo generoso dándote una semana. Podría ser hoy mismo. Abrió la puerta para salir, pero se detuvo y miró hacia atrás. Ah, ¿y mamá? No intentes llevarte nada de valor. Voy a revisar cada cosa. Sales de aquí solo con tu ropa y pertenencias personales, nada más. Y salió, dejándome ahí, temblando de coraje y shock. Los invitados comenzaron a irse al final de la tarde. Cada uno venía a despedirse, repitiendo las mismas frases hechas. Cualquier cosa que necesites, estamos aquí para ti. Mentiras educadas que nadie esperaba tener que cumplir. Cuando salió el último invitado, la casa quedó en un silencio pesado. Mauricio y Paulina estaban en la sala, platicando bajito. Yo subí a la recámara, necesitaba pensar. Me senté en la cama donde Rodolfo había dormido hasta hacía pocos días. Su abrigo café todavía estaba colgado en la silla, donde lo había dejado después de guardar los documentos en el bolsillo secreto. Miré aquel abrigo viejo, gastado, con manchas y marcas de los años. Recordé las palabras de Rodolfo. Nadie nunca toca este abrigo viejo. Tenía razón. Mauricio siempre criticaba ese abrigo. Le parecía feo, anticuado. «Tira ese trapo, papá», solía decir. Rodolfo fingía que lo iba a tirar, pero nunca lo tiraba. Ahora yo sabía por qué. Tomé el abrigo y lo abracé contra mi pecho. Sentí el volumen discreto del bolsillo interno, donde estaban los documentos que podrían cambiarlo todo. Mi salvación estaba ahí, escondida en un pedazo de ropa al que nadie le daba valor. Un toque en la puerta me asustó. Era Mauricio. «Mamá, ¿puedo entrar?» «Está abierto». Entró, pero no cerró la puerta completamente. Paulina estaba justo atrás, espiando. «Mira, sé que fui duro contigo hace rato, pero necesitas entender que estoy bajo mucha presión. La empresa, las deudas que dejó papá, los empleados dependiendo de mí». «¿Deudas?», pregunté sorprendida. «¿Tu papá dejó deudas?». Mauricio dudó. Me di cuenta de que había hablado de más. «Nada grave. Cosas de la empresa, préstamos normales. Pero todo eso cae sobre mi espalda ahora. Por eso necesito liquidar algunos activos, vender lo que no es esencial». «¿Como esta casa?» «Como esta casa», confirmó. «Ya tengo un corredor interesado. Puedo conseguir un buen precio, limpiar las deudas y todavía sobra para invertir en la expansión». «¿Y yo?» «Tú vas a estar bien, mamá. Voy a rentar un departamento pequeño para ti. Nada muy lujoso, pero cómodo. Y voy a depositar una mensualidad para tus gastos básicos. ¿Ves? No te estoy abandonando». Una mensualidad, como si yo fuera una niña. «¿Y cuándo quieres que me vaya?» «Bueno, cambié de opinión sobre la semana. Necesito cerrar el trato con el corredor rápido, así que sería mejor si salieras mañana en la noche». «¿Mañana?». Me levanté de la cama, incrédula. «Mauricio, acabo de enterrar a mi marido hoy. ¿Me quieres poner en la calle mañana?». «No te estoy poniendo en la calle, te estoy reubicando. Y cuanto más rápido, mejor para todos. Paulina y yo podemos ayudarte a hacer las maletas, si quieres». Miré a Paulina en la puerta. Tenía esa sonrisa de quien acababa de ganar la lotería. «Déjalo así. No necesitan ayudarme con nada», respondí, tratando de mantener la dignidad. «Excelente. Entonces está combinado. Mañana en la noche agarras tus cosas y te vas al hotel. Al día siguiente te llevamos al departamento que renté». Mauricio dio media vuelta para salir, pero de repente miró el abrigo que yo todavía sostenía. «Ese abrigo viejo de papá. Déjalo ahí. Lo voy a tirar junto con la otra ropa de él». Mi corazón se disparó. «No», dije demasiado rápido. Yo me lo quiero quedar. Como recuerdo». Mauricio hizo una mueca. «¿Recuerdo? Mamá, eso es un trapo viejo. Está sucio, roto. Deja que te compre una foto bonita de papá. Va a ser un recuerdo mucho mejor». «No quiero foto, quiero el abrigo». Él y Paulina intercambiaron una mirada que no logré descifrar. «Está bien». Mauricio se encogió de hombros. «Si quieres guardar un abrigo apestoso de viejo, es tu problema, pero es la única cosa de valor que te vas a llevar de aquí. ¿Entendiste? Nada de las joyas de la abuela, nada de platería, nada». «Entendido». «Perfecto. Hasta mañana, entonces». Salieron.
Escuché sus pasos bajando la escalera, después el ruido de la puerta de la calle cerrándose. Se habían ido, probablemente a celebrar la herencia en algún restaurante elegante de Polanco. Me quedé sola en aquella casa enorme, abrazada al abrigo café de Rodolfo, sintiendo el peso de los documentos en el bolsillo secreto. Mi hijo no tenía idea de lo que me estaba dejando llevar. Él creía que me estaba dando migajas, un recuerdito sin valor de un padre que él apenas conoció. Pero aquel abrigo viejo era mi futuro, era mi venganza, era mi justicia. Esa noche casi no dormí. Me quedé acostada en la cama, mirando al techo, haciendo planes. ¿Mauricio quería tirarme como basura? ¿Quería darme una mensualidad como si fuera una inútil? Se iba a arrepentir. Oh, cómo se iba a arrepentir. La mañana siguiente llegó gris y fría. Me levanté temprano, antes incluso de que saliera el sol. No había logrado dormir bien de todos modos, así que no hacía diferencia. Me di un baño largo, me arreglé con calma. Si iba a salir de esa casa, iba a salir con dignidad. Comencé a separar mis cosas. Ropa, algunas fotos viejas, mis libros favoritos. Todo cabía en 2 maletas viejas que tenía guardadas en el closet. 35 años de vida en esa casa cabiendo en 2 maletas. La constatación dolía. Tomé el abrigo de Rodolfo y me lo puse. Me quedaba grande, los hombros caían mucho, las mangas pasaban de mis manos. Pero estaba caliente, y más importante, estaba seguro. Nadie iba a querer tocar ese abrigo viejo. Alrededor de las 10 de la mañana, escuché abrirse la puerta de enfrente. Mauricio y Paulina habían llegado. Bajé con mis 2 maletas, una en cada mano. Estaban en la sala. Paulina ya tomando medidas con una cinta métrica, planeando la remodelación. «Aquí va a quedar perfecto para el cuarto del bebé», decía animada. «Podemos tirar esa pared y...» Se detuvo cuando me vio en la escalera. «Ah, Consuelo, ¿ya terminaste de arreglar tus cosas?» «Ya terminé». Mauricio miró las maletas y después a mí, vestida con el abrigo café. «¿Es todo lo que te vas a llevar?» «Sí». «¿Y ese abrigo ridículo en medio del calor?» «Tu papá me dio este abrigo cuando todavía éramos jóvenes», mentí. «Tiene valor sentimental». Mauricio puso los ojos en blanco, pero no discutió. Paulina, por otro lado, me estaba mirando desconfiada. «¿No te estás llevando ninguna joya? ¿Ningún objeto de valor?» «Ustedes mismos dijeron que no podía». «Aún así, voy a necesitar checar las maletas», anunció Mauricio, solo para asegurar. Sentí el coraje subir, pero mantuve la calma. «Estás en tu casa». Abrió las 2 maletas ahí mismo, en medio de la sala, desparramando mi ropa por el sofá. Revisó cada bolsa, cada rincón. No encontró nada más que ropa vieja y algunas fotos. «¿Satisfecho?», pregunté cuando terminó. «Por ahora», respondió, cerrando las maletas de mala gana. «Te voy a llevar al hotel ahorita. Mañana temprano paso por ti para ver el departamento». «No necesitas llevarme, voy a pedir un taxi». «No seas orgullosa, mamá. Súbete al coche». No había cómo discutir. Agarré mis maletas y fui al auto de él, un sedán importado y caro. Paulina fue con nosotros, sentada en el asiento del copiloto, checando el celular todo el tiempo. El trayecto fue silencioso. Nadie dijo nada. Yo miraba por la ventana, viendo la Ciudad de México pasar, despidiéndome mentalmente de cada lugar conocido. Mauricio se detuvo frente a un hotel barato en una colonia popular, lejos de todo. No era horrible, pero estaba lejos de ser cómodo. Un hotel de paso, prácticamente. «Reservé un cuarto para ti por 3 noches», dijo, entregándome una llave. «Es el tiempo que va a tomar preparar el departamento. Tiene desayuno incluido». Tomé la llave sin decir nada. «Mira, mamá, yo sé que estás molesta conmigo, pero un día vas a entender que esto es por tu propio bien. No puedes quedarte atrapada en esa casa enorme, viviendo en el pasado. Necesitas seguir adelante». «Seguir adelante», repetí, la voz sin emoción. «Así es, y quién sabe, hasta haces amistades en el nuevo edificio. Hay bastante gente jubilada viviendo ahí». Bajé del coche y tomé mis maletas. Mauricio ni se ofreció a ayudar. Solo saludó por la ventana y se fue,
acelerando más de lo necesario. Me quedé ahí parada en la banqueta, con mis 2 maletas viejas y el abrigo café de Rodolfo. Algunas personas pasaban y me miraban con lástima. Debía parecer una pobre vieja siendo desalojada de su propia casa, y era exactamente eso lo que era. Entré al hotel. El lobby olía a desinfectante barato y humedad. El recepcionista, un joven con cara de aburrido, apenas me miró cuando agarré la llave. El cuarto era pequeño y oscuro. Cama individual con sábanas que alguna vez fueron blancas. Una tele vieja que solo agarraba 3 canales. Baño minúsculo con la regadera goteando. Era humillante. Me senté en la cama y finalmente dejé caer las lágrimas. Lloré por todo lo que había perdido, por todos los años desperdiciados, por la ingratitud de mi propio hijo. Lloré hasta no tener más lágrimas. Cuando terminé, me sequé la cara y agarré el abrigo. Con cuidado, abrí el forro interno y saqué los documentos del bolsillo secreto. Estaba todo ahí, intacto. Las escrituras de las 3 propiedades, el testamento, una tarjeta con el nombre y teléfono del licenciado Castillo, el abogado. Miré el reloj. 3 de la tarde. Los despachos de abogados aún estarían abiertos. Tomé el teléfono del cuarto, de esos antiguos de teclas, y marqué el número de la tarjeta. Una secretaria contestó. Despacho del licenciado Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Consuelo. Soy viuda de Rodolfo Méndez. Me gustaría hablar con el licenciado Castillo sobre el testamento de mi marido. Hubo una pausa del otro lado. Un momento, por favor. Una música de espera sonó por algunos segundos. Entonces, una voz masculina, grave y profesional tomó la línea. Señora Consuelo, habla el licenciado Castillo. Estaba esperando su llamada. Por favor, acepte mis condolencias por la pérdida de su esposo. Gracias, licenciado. Rodolfo me dio instrucciones muy específicas sobre cómo proceder tras su fallecimiento. ¿La señora está en posesión de los documentos que él le dejó? Sí, los tengo. Excelente. Necesitamos vernos lo antes posible para formalizar todo. ¿Puede venir a mi oficina mañana por la mañana? Digamos a las 10 horas. Sí puedo. Perfecto. Voy a enviar la dirección a... Disculpe, ¿tiene cómo recibir mensajes? Anótela en un papel, pedí, agarrando una libreta que estaba en la mesita de noche. Me pasó la dirección. Era en Polanco, una zona exclusiva de la ciudad, lejos de allí. Señora Consuelo, una cosa más. Venga sola, por favor, sin su hijo. Él no va a estar conmigo, puede estar seguro. Excelente. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana, licenciado, y gracias. Colgué y miré los documentos sobre la cama. Mañana todo iba a cambiar. Mañana descubriría exactamente qué me había dejado Rodolfo. Y mañana comenzaría mi venganza. No dormí casi nada esa noche. Cada ruido del hotel me asustaba. Pasos en el pasillo, puertas azotándose, voces ahogadas. El colchón era duro y las sábanas olían a naftalina. Pero no era la incomodidad lo que me mantenía despierta. Era la ansiedad. Me levanté a las 6 de la mañana, aunque la cita era hasta las 10. Me di un baño largo en esa regadera goteante. Me arreglé con la mejor ropa que tenía en las maletas. Necesitaba parecer digna, no una pobre vieja. Bajé al desayuno del hotel. Pan seco, café aguado, margarina rancia. Comí poco, con el estómago revuelto de nervios. Otros huéspedes estaban ahí, la mayoría viajeros de paso con cara de cansados. Nadie me notó. A las 9 pedí un taxi. El chofer era un señor amable que intentó sacar plática, pero respondí con monosílabos. No tenía cabeza para conversaciones. El despacho del licenciado Castillo quedaba en un edificio moderno y elegante en Polanco, vidrio y acero, todo muy limpio. El contraste con el hotel donde yo estaba hospedada era brutal. Pagué el taxi y entré. La recepcionista me recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, ¿tiene cita? Tengo 10 horas con el licenciado Castillo, Consuelo Méndez. Checó en la computadora. Perfecto. Por favor, tome asiento. El licenciado ya la recibe. Me senté en un sillón cómodo de piel. Había revistas de decoración y negocios en la mesita de centro,
todas recientes. Un mundo completamente diferente al mío. Pocos minutos después, un hombre de unos 50 años, cabello canoso, impecablemente peinado, traje oscuro y corbata, apareció. Señora Consuelo, un placer conocerla personalmente. Soy el licenciado Castillo. Estreché su mano. Tenía un apretón firme, confiado. Venga, pasemos a mi oficina. Lo seguí por un pasillo hasta una oficina amplia con vista a la ciudad. Había diplomas en las paredes, estantes llenos de libros jurídicos, un escritorio enorme de caoba. Por favor, siéntese. Indicó una silla cómoda. ¿Puedo ofrecerle café, agua, té? Agua, por favor. Sirvió agua fría en un vaso de cristal y se sentó detrás del escritorio, abriendo una carpeta gruesa. Bueno, vamos directo al grano. Rodolfo me buscó hace cerca de 3 meses, justo después del diagnóstico cardíaco. Estaba preocupado por su futuro y quería garantizar que usted quedara protegida. Me contó sobre la situación familiar. ¿Le contó sobre Mauricio? El licenciado Castillo asintió. Contó, y fue muy franco sobre las características de su hijo. Dijo que el muchacho era avaricioso, que había heredado los peores rasgos de él mismo. Rodolfo tenía mucho arrepentimiento sobre cómo crió a Mauricio, sobre los valores que le transmitió. Sentí una opresión en el pecho. Rodolfo realmente se había arrepentido. Entonces hizo este testamento nuevo, ¿correcto? Exactamente. Un testamento que anula completamente el anterior. ¿Trajo los documentos? Saqué el sobre del bolsillo interno del abrigo y lo puse sobre el escritorio. El licenciado Castillo revisó cada papel con atención. Perfecto, está todo aquí. Las 3 propiedades, un edificio comercial en el centro histórico, actualmente rentado a una empresa de tecnología. Rinde cerca de 80,000 pesos al mes. Una casa de campo en Valle de Bravo, en una zona turística, también rentada. Rinde 40,000 pesos al mes. Y un terreno grande en una zona que se está valorizando mucho, cerca del nuevo centro comercial Santa Fe. Rodolfo lo compró por especulación y acertó. Ese terreno vale cerca de 8 millones de pesos hoy. Me quedé boquiabierta. ¿8 millones? Así es. Y hay más. Rodolfo tenía una cuenta corriente separada, donde depositaba las ganancias de las rentas. Nunca tocó ese dinero. Quería que fuera una seguridad para usted. El saldo actual es de 1,5 millones de pesos. No podía respirar bien. Aquello era surrealista. Entonces, ¿soy rica? El licenciado Castillo sonrió. Usted está muy bien de vida, digamos así. Solo con la renta de los alquileres son 120,000 pesos al mes. Y el patrimonio total, sumando todo, pasa de los 12 millones. 12 millones. Mientras Mauricio me metía en un hotelucho y me prometía una mensualidad de miseria. ¿Y Mauricio no sabe nada de esto? No sabe. En el testamento antiguo, registrado oficialmente, Rodolfo dejó la empresa y la casa principal para su hijo, como Mauricio esperaba. Pero estas propiedades nunca fueron mencionadas. Legalmente, le pertenecen a usted por derecho testamentario. ¿Y él puede impugnar? El licenciado Castillo negó con la cabeza. Puede intentar, pero no tendrá éxito. El testamento es irrevocable, hecho en plena capacidad mental de Rodolfo, con evaluaciones psiquiátricas anexadas exactamente para prevenir impugnaciones. Y más, Rodolfo dejó una carta explicando sus motivos, que puede ser usada si es necesario. ¿Una carta? Abrió un cajón y sacó un sobre sellado. Me pidió que le entregara esto después de explicarle la situación financiera. Dijo que usted entendería mejor después de saber todo. Tomé el sobre con las manos temblorosas. Tenía mi nombre escrito con la letra temblorosa de Rodolfo. ¿Puedo leerla ahora? Claro, adelante. Abrí el sobre y desdoblé la carta. Eran 2 páginas escritas a mano. Mi querida Consuelo, si estás leyendo esto, es porque ya partí. Y probablemente Mauricio ya mostró su verdadera cara. Espero que hayas guardado bien el abrigo, como te pedí. Necesito pedirte disculpas por tantas cosas que no tendría tiempo de enumerar todas. Fui un marido terrible, egoísta, orgulloso. Te traté como sirvienta cuando merecías ser tratada como reina. Y peor,
Crié a nuestro hijo para ser una versión aún más cruel de mí mismo. Podría disculparme 1000 veces y aún así sería poco. Pero quise hacer algo más concreto. Estas propiedades que te dejo no son solo inmuebles. Son tu independencia. Son tu libertad. Son la garantía de que nunca más vas a necesitar depender de nadie, mucho menos de un hijo ingrato. Usa ese dinero para ser feliz, Consuelo. Viaja, compra lo que quieras, ayuda a quien quieras. Te mereces todo lo bueno después de tantos años a mi lado, soportando mi mal humor y mi soberbia. En cuanto a Mauricio, no le tengas lástima. Él necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. La empresa que le dejo está llena de deudas. Yo hice esas deudas a propósito en los últimos meses. Le va a dar mucho trabajo arreglarlo, si es que lo logra. Tal vez así aprenda algo sobre humildad. Perdóname si puedes, y sé feliz, con todo el arrepentimiento y amor que nunca supe demostrar, Rodolfo. Terminé de leer con lágrimas escurriendo por mi rostro. El licenciado Castillo me ofreció un pañuelo de papel discretamente. Respire profundo, señora Consuelo. Sé que es mucha información de golpe. ¿Las deudas de la empresa son muy grandes? Cerca de 5 millones de pesos. Nada imposible de resolver, pero va a exigir mucho trabajo y sacrificio. Rodolfo, bueno, digamos que quiso darle una lección a su hijo. Una lección. Rodolfo había armado todo. Me había dado la seguridad financiera y había dejado a Mauricio en una situación complicada. No era solo justicia, era venganza. ¿Y ahora? ¿Qué necesito hacer? Ahora vamos a formalizar todo, transferir las propiedades oficialmente a su nombre, iniciar el trámite de la herencia, regularizar la cuenta bancaria. Va a tomar algunas semanas, pero le garantizo que haré todo lo más rápido posible. ¿Y Mauricio se va a enterar? Eventualmente sí. Cuando el inventario se abra oficialmente, él sabrá que usted heredó propiedades, pero ahí ya será tarde para que él haga cualquier cosa. Respiré hondo, sintiendo una mezcla de alivio, tristeza y una satisfacción extraña. Entonces sigamos adelante, licenciado. Vamos a hacer todo bien. Pasé los siguientes días en el hotel, esperando mientras el licenciado Castillo se encargaba de todo el papeleo. Me llamaba diario con actualizaciones, siempre profesional, siempre tranquilizador. Las cosas estaban avanzando. Mauricio me llamó 2 veces. En la primera, dijo que el departamento estaba casi listo y que pronto me podría mudar. Fingí gratitud. En la segunda llamada, parecía estresado. «Mamá, ¿tú sabes si mi papá tenía algún negocio paralelo? ¿Alguna cosa que no estuviera registrada en la empresa?» Mi corazón se disparó, pero mantuve la voz calmada. «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque las cuentas no cuadran. Hay dinero faltando, mucho dinero, y hay deudas que yo no conocía. Tu papá nunca me contaba sobre sus negocios, tú lo sabes». «Sí, ya sé», suspiró, frustrado. «Está bueno. Cualquier cosa que recuerdes, avísame». «Claro que sí». Colgué con una sonrisa. Las deudas estaban apareciendo. Rodolfo había planeado todo. Al 5.º día, el licenciado Castillo me llamó con buenas noticias. «Señora Consuelo, está todo finalizado. Las propiedades están oficialmente a su nombre. La cuenta bancaria fue transferida. Usted es, legalmente, la dueña de todo». Cerré los ojos, sintiendo un peso enorme salir de mis hombros. «Gracias, licenciado. Muchas gracias. El placer es mío. Ah, y tengo una sugerencia. La casa de campo en Valle de Bravo que heredó está vacía por el momento. Los inquilinos salieron el mes pasado. ¿Por qué no se va a vivir allá? Es un lugar hermoso, tranquilo. Sería mucho mejor que ese hotel. Una casa. Mi casa. Me encantaría, pero no tengo cómo mudarme ahora. No tengo muebles, no tengo... Déjelo en mis manos. Voy a conseguir una empresa de mudanzas para recoger sus cosas en la casa de Mauricio, las cosas que son realmente suyas, y voy a mandar a amueblar lo esencial en la casa de campo. En una semana está todo listo». «Licenciado, no sé cómo agradecerle». «No tiene nada que agradecer. Estoy cumpliendo los deseos de Rodolfo, y, si me permite decirlo,
Está siendo un placer ayudarla. Rodolfo me contó muchas cosas sobre cómo fue tratada. Merece este giro en su vida. Esa noche, acostada en la cama incómoda del hotel, comencé a hacer planes. No iba a aceptar el departamento de Mauricio. No iba a aceptar su mensualidad. No necesitaba nada de él. Y más importante, iba a hacer que él lo supiera. Una semana después, conforme prometió, el licenciado Castillo me avisó que la casa de campo estaba lista. Él mismo me recogió en el hotel en su coche, un Mercedes cómodo que olía a nuevo. El viaje duró cerca de 2 horas. Salimos de la ciudad y fuimos hacia la zona boscosa de Valle de Bravo, con mucho verde y aire puro. El licenciado me iba contando sobre la región, los vecinos, las facilidades cercanas. Cuando llegamos, me quedé sin palabras. La casa era hermosa. No enorme, pero encantadora, con un jardín florido y una terraza amplia con vista al lago y las montañas. Tenía 2 recámaras, sala acogedora, cocina equipada. Todo simple pero de muy buen gusto. Rodolfo compró esta casa hace unos 10 años, explicó el licenciado mientras me mostraba el interior. Dijo que era un lugar para que ustedes disfrutaran en la vejez, pero nunca vinieron, ¿verdad? No, yo ni sabía que esta casa existía. Pues ahora es suya, y vea, mandé instalar internet, televisión por cable, todo lo que necesite. El refrigerador está lleno, hay ropa de cama nueva, es solo instalarse. Caminé por la casa tocando las cosas, aún sin creer que todo aquello era mío. Mío, sin depender de nadie. En la recámara principal había una cama queen con sábanas blancas impecables. Y sobre la cama, doblado con cuidado, estaba el abrigo café de Rodolfo. Pensé que le gustaría tener esto aquí, dijo el licenciado suavemente. Como recuerdo. Agarré el abrigo y lo abracé. Lloré. Lloré de alivio, de gratitud, de libertad. Gracias. Fue todo lo que logré decir. El licenciado Castillo me dio privacidad por algunos minutos. Cuando me recompuse, me llamó a la sala. Señora Consuelo, hay una cosa más que necesitamos resolver. Mauricio. ¿Qué pasa con él? Necesita saber sobre la herencia. Lo va a descubrir de cualquier forma cuando el inventario sea oficializado. ¿Prefiere contarle personalmente o quiere que yo envíe una notificación formal? Pensé por un momento. Mauricio me había humillado, me había echado, me había tratado como basura. Merecía una humillación de vuelta. Le voy a contar personalmente, y quiero que venga aquí. El licenciado sonrió, una sonrisa de quien sabía exactamente lo que yo estaba pensando. Me gusta. Le voy a llamar ahora mismo, si me autoriza. Autorizo. Sacó el celular y marcó. Puso el altavoz para que yo escuchara. Bueno, la voz de Mauricio sonó impaciente. Señor Mauricio, habla el licenciado Castillo, abogado responsable del inventario de su padre. Ah, licenciado, justamente, necesito hablar con usted sobre unos asuntos. Podemos conversar sobre eso, pero primero hay un asunto urgente, es sobre su madre. ¿Mi mamá? ¿Qué tiene ella? Necesito que venga a ver a mi cliente lo más rápido posible. Es sobre la herencia. Hubo una pausa. ¿Herencia? ¿Qué herencia? Mi papá no le dejó nada. En realidad sí dejó. Y sugiero que venga personalmente para que discutamos eso. Mañana por la mañana, 10 horas. Le voy a mandar la ubicación por mensaje. Espera, ¿qué ubicación? ¿Ella no está en el departamento que renté? No, señor. Su madre está en una propiedad que heredó de su padre. Una de las 3 propiedades, para ser más específico. El silencio del otro lado fue delicioso. ¿3 propiedades? La voz de Mauricio estaba chillona. Así es. Nos vemos mañana, señor Mauricio. No llegue tarde. Y colgó. Miré al licenciado Castillo y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Gracias, licenciado, por todo. El placer es todo mío, señora Consuelo. Ahora descanse. Mañana va a ser un día interesante. No dormí mucho esa noche tampoco, pero esta vez no era de ansiedad. Era de emoción, de ese tipo de nerviosismo bueno, de quien sabe que algo importante va a pasar. Desperté temprano. Desayuné en la terraza apreciando la vista del bosque. Me arreglé con calma.
Me puse una ropa sencilla pero elegante. Me recogí el cabello, hasta me puse un labial discreto. Quería estar impecable cuando Mauricio llegara. El licenciado Castillo apareció a las 9:30, puntual como siempre. Trajo con él una carpeta con todos los documentos que necesitaríamos. ¿Está preparada?, preguntó. Más que preparada. Nos sentamos en la sala a esperar. A las 10:05, escuchamos un coche llegando. Era Mauricio, manejando ese sedán importado suyo. Frenó bruscamente, levantando polvo del camino de tierra. Bajó del coche visiblemente irritado, mirando alrededor con expresión confundida. Paulina venía con él, claro, pegada como siempre. El licenciado Castillo abrió la puerta antes de que tocaran. «Señor Mauricio, señora Paulina, por favor, pasen». Entraron y me vieron sentada en el sillón, tranquila, con una taza de café en las manos. «¿Mamá?». Mauricio parecía genuinamente confundido. «¿Qué está pasando? ¿De quién es esta casa?». «Mía», respondí simplemente. «¿Tuya? ¿Cómo que tuya?». El licenciado indicó el sofá. «Por favor, tomen asiento. Voy a explicar todo». Mauricio se sentó en la orilla del sofá, tenso. Paulina estaba mirando alrededor con cara de quien no estaba entendiendo nada. «Señor Mauricio, como ya mencioné ayer por teléfono, su padre dejó 3 propiedades a su madre en el testamento. Esta casa donde estamos es una de ellas». «Imposible. Mi papá me contaba todo sobre los negocios. Nunca mencionó otras propiedades». «No todo, aparentemente», rebatió el licenciado. «Su padre se aseguró de mantener estas adquisiciones en secreto justamente para proteger a su madre en el futuro». «¿Protegerla de qué?». «De ti», dije, poniendo la taza sobre la mesita de centro con un clic firme. Mauricio me encaró. «¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de que tu papá sabía exactamente cómo eras. Sabía que me ibas a tirar a la basura en cuanto él muriera. Y tenía razón, ¿no? Yo no te tiré a la basura, yo solo... Tú me metiste en un hotel de quinta, me ofreciste una mensualidad de miseria y un departamento de pobre. Mientras te quedabas con la casa, con la empresa, con todo, creíste que yo no tenía derecho a nada». Paulina se entrometió, con esa voz aguda e irritante como siempre. «Pero tú no trabajaste para nada de esto. Rodolfo construyó todo solo». «Rodolfo construyó con su dinero, pero yo sostuve la casa y la familia por 35 años. Crié a su hijo, lo cuidé cuando estaba enfermo, aguanté las humillaciones. ¿Eso no vale nada?». El licenciado Castillo golpeó con la carpeta en la mesa, llamando la atención. «Vamos a los hechos. La señora Consuelo heredó, además de esta casa, un edificio comercial en el centro que rinde 80,000 pesos mensuales y un terreno valuado en 8 millones de pesos, además de una cuenta bancaria con 1,5 millones de pesos». La cara de Mauricio se fue poniendo cada vez más roja. «¿8 millones? ¿1,5 millones? ¿Estás bromeando?». «No estoy bromeando. Aquí están todos los documentos, debidamente registrados, legalizados y transferidos. Su madre es una mujer de dinero, señor Mauricio. No necesita de su caridad». Mauricio se levantó de un salto. «Esto es fraude. Mi papá no estaba en sus cabales cuando hizo esto. Estaba enfermo, medicado». «Estaba perfectamente lúcido», rebatió el licenciado, sacando más papeles de la carpeta. «Incluso pasó por evaluación psiquiátrica para comprobar su capacidad mental. Y dejó una carta explicando sus motivos. ¿Quiere que la lea?». «¡No!», gritó Mauricio. «Voy a impugnar esto en la justicia. Voy a probar que hubo manipulación». «Siéntase libre de intentar», dijo el licenciado con calma. «Pero le aviso que va a perder tiempo y dinero. Y hablando de dinero, ¿cómo van las cosas en la empresa?». Su padre mencionó algunas dificultades financieras. Mauricio se puso pálido. «¿Cómo sabe eso?». «Porque su padre me contó. Contó que contrajo deudas a propósito en los últimos meses de vida. Una especie de lección para el hijo». «¿Lección?». Mauricio estaba casi ronco. «Aquellas deudas me van a quebrar. Voy a tener que vender la casa para pagar». «Interesante», dije, levantándome también. «Entonces vas a saber cómo se siente ser expulsado de tu propia casa, ¿verdad?».
Mauricio me miró con un odio que yo nunca había visto antes. Me las vas a pagar, mamá, vas a ver. No, Mauricio, quien va a pagar eres tú, por cada desprecio, cada humillación, cada vez que me trataste como si yo no valiera nada. Tu papá pudo haber sido un pésimo marido, pero por lo menos tuvo la decencia de reconocerlo al final. Tú ni eso tienes. Paulina jaló del brazo a Mauricio. Vámonos, amor. No necesitamos quedarnos aquí escuchando a esta vieja. Vieja que es dueña de más de 12 millones en patrimonio, corregí. Más rica de lo que ustedes jamás serán. Salieron bufando, azotaron la puerta del coche y se fueron levantando polvo. El licenciado Castillo y yo nos quedamos ahí, viendo el auto desaparecer en el camino. ¿Cómo se siente?, preguntó él. Libre, respondí. Por primera vez en la vida me siento libre. Él sonrió y guardó los documentos. Mi trabajo aquí ha terminado entonces, pero cualquier cosa que necesite, solo llámeme. Y señora Consuelo, disfrute. Disfrute cada día de esta nueva vida que Rodolfo le dio. Después de que se fue, regresé a la terraza con el abrigo café en los brazos. Miré aquel pedazo de tela vieja y gastada que había guardado mi salvación por todos aquellos días. Gracias, Rodolfo, susurré. Gracias por finalmente haber hecho lo correcto. Colgué el abrigo en una silla de la terraza, donde el sol de la tarde pegaba suave. Él hizo su parte. Ahora era mi turno de vivir. Los meses siguientes fueron de puro descubrimiento. Aprendí a administrar mis propiedades con ayuda del licenciado Castillo. Viajé a lugares que siempre quise conocer. Hice amistades con los vecinos de la casa de campo. Pinté las paredes de los colores que me gustaban, planté flores en el jardín, leí todos los libros que nunca tuve tiempo de leer. Mauricio intentó impugnar el testamento, como había amenazado, pero el proceso fue negado. Después intentó llamarme algunas veces, fingiendo que quería reconciliarse. Nunca contesté. Escuché decir que tuvo que vender la casa para pagar las deudas de la empresa, que está viviendo en un departamento rentado, trabajando como loco para recuperar lo que perdió. Paulina lo dejó, claro. Mujeres como ella solo se quedan mientras hay dinero. No siento pena. Siento justicia, porque al final, la vida tiene una manera de equilibrar las cosas. Cosechas lo que siembras. Y Mauricio sembró desprecio y egoísmo. Está cosechando soledad y dificultad. Mientras yo, que sembré paciencia y dignidad por tantos años, finalmente estoy cosechando paz. Y todo comenzó con un abrigo viejo. Un abrigo que nadie quería, que todos despreciaban, pero que guardaba el secreto que cambió todo. A veces paso por la terraza y veo aquel abrigo meciéndose con el viento. Y sonrío, porque aprendí que el valor de las cosas no está en la apariencia, está en lo que guardan por dentro. Y yo, que pasé 60 años siendo tratada como si no tuviera valor, finalmente descubrí que siempre lo tuve. Solo necesitaba a alguien que reconociera eso, aunque ese alguien se haya tardado una vida entera para darse cuenta. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.